a seguir analizando este tema. Tenemos contacto a esta hora con Daniel Johnson. Él es el director ejecutivo de Paz Ciudadana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Me imagino que ha sido especialmente importante ver la discusión en torno a las materias de seguridad en el último tiempo, pensando en que han existido sobre todo algunos crímenes y situaciones de alta connotación, podríamos decir uno de ellos que involucra a personas jóvenes que estaban en su barrio y que son asesinadas por simplemente pedirle a alguien que baje la velocidad. Está este caso de Viña del Mar, en una feria artesanal a las 7 de la tarde donde se produce una balacera, y también un secuestro, por ejemplo, en Iquique. Lo menciono porque esas situaciones quedan, obviamente, en la ciudadanía como una percepción de inseguridad, y esto se ha transformado en un tema también político a partir de esta carta de los alcaldes y la respuesta del gobierno. ¿Hay en nuestro país una estrategia en torno al tema de seguridad o no? A ver, el país tiene un sistema de seguridad pública que es súper importante y que tiene destinado una cantidad de recursos muy grande. Recursos que han ido en aumento de manera importante también. Tenemos que recordar que cada 10 años en Chile se ha duplicado el presupuesto en seguridad y justicia, y eso es un crecimiento de alrededor del 7% del presupuesto público que se destina a esta materia, que es mucho más que lo que ha crecido el presupuesto total de la nación, que es de alrededor del 3,5% en esos mismos años. Por lo tanto, estamos destinando recursos importantes y por lo tanto hay un esfuerzo grande que hacemos todos los chilenos de los recursos públicos para destinarlos a la materia de seguridad. Sin embargo, cuando revisamos cuál es el impacto que estos recursos han tenido, vemos que la inseguridad ha aumentado de manera muy importante. O sea, las familias que declaran que se sienten inseguras frente a la delincuencia hoy día es más de las que teníamos hace años atrás. De hecho, nosotros lo medimos año a año en el índice de la Fundación Paz Ciudadana, y el último índice del año 2021 fue el segundo más alto de toda la serie histórica de 20 años. Por lo tanto, tenemos un problema en que la inseguridad ha ido aumentando, los recursos se han duplicado, y por otro lado, cuando lo medimos en datos reales, no es que la inseguridad no sea real, todo lo contrario, pero cuando lo medimos como delitos, nos damos cuenta que la victimización, o sea, las familias que han sido víctimas de delito, se ha mantenido prácticamente constante en los 20 años que nosotros estamos midiendo esta muestra. Es decir, entre el 35 y 40% de las familias declaran año a año haber sido víctima de robo o intento de robo en los últimos 6 meses, que es lo que nosotros medimos. Por lo tanto, hay un esfuerzo grande económicamente, destinamos recursos, o sea, esta excusa de que no hay recursos suficientes, yo diría que no se sustenta, sino que no estamos destinando los recursos a las acciones que podrían ser efectivas para prevenir delitos. Por otro lado, tenemos victimización constante y percepción de inseguridad muy alta. ¿Por qué puede ser que tengamos esta percepción de inseguridad alta? Es porque en los últimos 6 años al menos hemos visto que han aumentado de manera muy importante los delitos violentos. Entonces también aquí hay otra alerta que tenemos que levantar. No es lo mismo un hurto, que por ejemplo un hurto podríamos ejemplificarlo con una persona que saca una carne de un supermercado, por ejemplo, con un robo con violencia, que podría ser un portonazo o una encerrona, donde hay una interacción violenta entre la víctima y el victimario, y ni hablar con una violación o con un homicidio. Evidentemente cada uno de estos delitos tiene características distintas y el daño que genera es muy distinto. Cuando nosotros contamos todo eso junto, lo metemos en un mismo saco y le llamamos delitos de mayor connotación social, cometemos el error de, por ejemplo, medir que esos delitos están disminuyendo en términos globales. Sin embargo, si lo que está disminuyendo son los hurtos, pero están aumentando los homicidios, eso puede ser que la situación sea en total menos delitos, pero que puede ser una situación mucho más grave. Y eso es lo que nos está pasando en Chile. Estamos teniendo en los últimos años un aumento importante de delitos violentos y en particular de homicidio, que aunque todavía somos uno de los países que tienen las tasas más bajas del barrio, o sea, si nos comparamos con toda América en general, nosotros somos el segundo país con menores tasas de homicidio, solo después de Canadá. Cuando nos comparamos con Europa o con Asia, con Oceanía, tenemos índices relativamente altos de homicidio, y lo peor es que están en aumento. Por lo tanto, la tendencia es la preocupante y tenemos que preocuparnos de ver cuáles medidas podríamos implementar que pudieran prevenir que esta tendencia se siga manteniendo al alza. Ahora, uno también asume esa tendencia y, pensando en las palabras y el punto que usted hace, decir efectivamente acá se engloban distintos tipos de delitos, pero los más violentos, los que terminan en homicidio, tienen una cierta tendencia al alza. Y lo que uno se pregunta es, cuando hay una mayor complejidad en esas acciones, cuando por ejemplo una persona
es asaltada y más allá de que disponga ya sea de su auto o de las cosas que tiene en su casa, igual termina muerta, o cuando una persona se la secuestra, algo que no estaba, podríamos decir, dentro de las lógicas o de lo que conocíamos como acciones delictivas en nuestro país. Hay que, me imagino, también cambiar, y para qué hablar de las balaceras, para qué hablar de la situación de intranquilidad que se replica en muchísimos barrios de nuestro país, también las estrategias para poder combatir, porque esos delitos finalmente son más complejos y muchas veces obedecen al crimen organizado, a que esté el narcotráfico de fondo. Entonces la respuesta tiene que ser otra, ¿no? Efectivamente, Viviana, todavía diste en un punto que es muy importante. O sea, no basta con ocupar los mismos métodos que hemos ocupado históricamente. Primero, y aquí hay que separar porque hay distintas etapas en el sistema. En la persecución, por ejemplo, los fiscales, si uno divide las causas que ingresan al Ministerio Público por la cantidad de fiscales que hay y por el tiempo que duran abiertas las causas, uno puede calcular que en promedio hay más de 200 causas abiertas permanentemente por fiscal. O sea, de verdad que uno tiene esta imagen que de repente se ve en las películas o en las series extranjeras en que tenemos a un fiscal investigando durante 2 semanas un solo delito. Eso es impensado en Chile. O sea, tenemos, y en general en los otros países también, esas son fantasías, por supuesto. Pero lo que sí, el punto que quiero hacer es que es importante la cantidad de causas que tiene cada uno de los fiscales y por lo tanto es imposible investigarlas todas con la misma fuerza. Por lo tanto, tenemos que ocupar herramientas para priorizar la investigación penal, de manera que los delitos que tienen mayor probabilidad de esclarecerse y los delitos que tienen mayor gravedad para la ciudadanía se persigan con un entusiasmo distinto, con unas herramientas distintas que los delitos que son menores, para poder desarticular esas bandas delictuales que están operando y después, una vez articuladas, vamos a poder ir avanzando en poder ir persiguiendo con más fuerza los delitos que son de menor gravedad desde el punto de vista ciudadano. Por otro lado, y esos cambios que tenemos que hacer, o sea, tenemos que tener herramientas de priorización que hoy día no las tenemos tan claramente definidas. Por otro lado, la prevención. Nosotros solemos pensar en prevención como solamente patrullaje preventivo. Ya los patrullajes preventivos es algo que en Chile ocurre muy poco. Todos los alcaldes piden, en general, tener más presencia policial en sus barrios. Sin embargo, cuando uno mira la cantidad de policías que hay en las comunas en general, y mira la labor, las horas que le dedican a las distintas funciones, las horas que dedican las policías a patrullar son extremadamente bajas, casi inexistentes. Y eso es algo que se debe a que Carabineros, por ejemplo, tienen una cantidad de funciones muy grandes, que muchas no aportan valor y que por lo tanto tenemos que podar esas funciones para que se dediquen puntualmente a las funciones de patrullaje que sabemos que sí generan un efecto importante en la ciudadanía. Quiero hacer una pregunta en torno al tema y la labor de Carabineros, porque una de las demandas de los alcaldes que fueron hasta el Palacio de la Moneda era plantear que la dotación de Carabineros se distribuye en las comunas con más recursos y se deja de lado las comunas más vulnerables donde están las mayores problemáticas sociales. ¿Es así? ¿Hay una desigualdad o una diferencia en la cantidad de carabineros que dispone una comuna como Vitacura, Providencia o Las Condes versus otras de la región metropolitana? ¿Y para qué hablar tal vez de lo que ocurre en otras regiones de nuestro país? Hay varias cosas que son súper importantes aquí. Primero, una cosa es la cantidad, otra cosa es la calidad. Y cada uno de nosotros en las funciones que desempeñamos hay mejores y hay peores. Ese es un punto. Entonces, por lo tanto, lo que hay que dar vuelta, por ejemplo, lo que nosotros hemos propuesto como Fundación Paz Ciudadana es que en vez de tener una asignación de zona a las policías, a Carabineros y a la PDI que están en la zona fronteriza, que hoy día suelen ser más tranquilas, por ejemplo, en Punta Arenas ocurren muy pocos delitos y la vida en Punta Arenas es bastante positiva, no puede ser que en Punta Arenas haya asignación de zona y en La Pintana al final se lleve a la dotación casi como un castigo a los que a lo mejor no han tenido un desempeño tan destacado como otros. Y por lo tanto eso lo tenemos que dar vuelta. O sea, asignación de zona en los lugares donde realmente se necesitan a los mejores, postulación para que sean los mejores los que se vayan a esos territorios. Eso es lo primero, o sea, no es solo cantidad, sino que también calidad. Después, ¿dónde? La mayoría de los delitos más graves ocurren en la vía pública. Por ejemplo, los robos con intimidación, los robos con violencia. Los homicidios que hemos visto este fin de semana, la mayoría de ellos ocurrió en la vía pública también. Por lo tanto, no tenemos que pensar que nos tienen que estar protegiendo mientras nosotros estamos en las casas, sino como la mayoría de los delitos ocurren en la vía pública, los de robo y robo con violencia, necesitamos a las policías en los lugares donde hay más riesgo que esos delitos ocurran. ¿Dónde es esto? Donde hay más circulación de personas en la vía pública. Y por lo tanto, pensar que deberíamos distribuir la dotación policial en función de los habitantes que tiene cada comuna es un error. Tenemos que distribuirlo en función de la probabilidad de ocurrencia de delitos en ese lugar.
y comunas de residenciales suelen tener menos cantidad de delitos que comunas donde hay paso. Por ejemplo, el Eje Alameda, donde está Estación Central, Santiago Centro, la comuna de Providencia y Las Condes, ya en Providencia, y Apoquindo. En ese eje hay muchos delitos y por lo tanto ahí tendríamos que pensar en que en ese eje debería haber una dotación policial importante. Durante el día, en la noche los delitos se trasladan a otros territorios y hay que mover esa dotación policial a otros sectores. Y por lo tanto pensar que esto, con un simplismo, decir, no, yo comparo la dotación dividido por la cantidad de habitantes y veo que hay una desigualdad, es que no es así, sino que tenemos que mirarlo en función de dónde ocurren los delitos para que puedan ser más efectivos. Pero lo que sí es cierto es que comunas que tienen más recursos suelen armar sus propios equipos de seguridad y con eso generan un beneficio a sus ciudadanos, a sus habitantes de la comuna, pero generan una desigualdad evidentemente en que esos ciudadanos van a estar más protegidos que otros en otras comunas donde no tienen los recursos para hacer esto. Y por lo tanto pensar en recursos en nivel central que pudieran colaborar con la capacidad de gestión de la seguridad en las comunas más pobres y con también recursos para que pudieran fortalecer a sus cuerpos policiales, eso también ayudaría mucho porque comunas que tienen recursos suelen también, por ejemplo, darle radiopatrulla, incluso bicicletas en algunas comunas, para que puedan hacer un patrullaje de mejor forma a cambio de que haya una mayor dotación policial y eso también ocurre y por lo tanto genera una desigualdad. Entonces, no es tan simple, tenemos que distribuir las dotaciones policiales en función de las necesidades que hay en cada uno de los territorios, pero sí también hay algunos atisbos de que podrían haber algunos hechos que generan ciertas desigualdades que tenemos que manejar con una mejor distribución de recursos desde el nivel central. Y para finalizar, cuando estamos en un contexto de la complejidad que significa dar respuestas a esta problemática, donde tal vez estamos dejando de lado lo que es la persecución penal, que ahí también hay un sinfín de cosas que se pueden hacer para mejorar esa efectividad y esa respuesta. Pero hoy estamos nuevamente en una discusión política. El Ejecutivo dice, los alcaldes no han estado presentes en las mesas, se vienen a preocupar ahora, los alcaldes dicen, no tenemos las atribuciones, no tenemos las capacidades, necesitamos, en este caso al Ministerio del Interior, que tiene efectivamente la facultad del orden público en nuestro país, que se comprometa para poder dar una solución a esta problemática. ¿Cómo analizas estos dos puntos al final y esta discusión política en torno a una necesidad y una urgencia que hay hoy en muchísimos ciudadanos? A ver, siempre evidentemente las discusiones políticas cuando no son conducentes a soluciones son un problema que ojalá que no lo tuviéramos en el país. Pero cuando uno lo mira desde el punto de vista técnico, mira, el ejemplo yo creo que es bien claro cuando uno mira comunas ricas que tienen la posibilidad de tener su propio sistema de seguridad y suelen buscar herramientas para tratar de evitar el delito en sus propios territorios. Y hemos escuchado comunas que promueven la instalación de portales, lectores de patente, otras que incluso se ha hablado de que tienen que, como casi como un pasaporte, en que uno tuviera que registrarse cada vez que ingresa a una comuna, y si uno, o mayor presencia de guardias municipales circulando las calles, pero todas esas soluciones que ellos están planteando, esas comunas que tienen más recursos, son soluciones que están circunscritas al territorio comunal de esa comuna más rica. Que no es Cuando uno llega a esas soluciones, que no es replicable, pero que también mira solamente la disuasión del delito y no la prevención del delito, porque muchas veces las personas que cometen delitos en esas comunas vienen de otras comunas. No digo que gente de esa comuna no cometa delitos, también los hay, de otro tipo. Pero en general, los delitos que todos tratan de perseguir muchas veces vienen de otros lugares. Y por lo tanto, da lo mismo cuánto esfuerzo hagamos por esta disuasión, nunca va a ser suficiente. Nosotros tenemos que movernos hacia un sistema preventivo, prevención temprana. ¿Qué pasa con la deserción escolar? ¿Qué pasa con el consumo problemático de alcohol y drogas? ¿Qué pasa con los servicios de tratamiento frente a adicciones, por ejemplo, pensamientos antisociales? Hay un montón de otros factores que hacen que jóvenes, niños se estén involucrando en situaciones delictuales en otros lugares, en otras comunas. Si esas comunas más ricas siguen gastando recursos solamente en sistemas disuasivos que se implementan en su territorio y no miramos la seguridad de las ciudades importantes como un problema que trascienda a las comunas y que tenemos que abordarlo entre todos y generamos recursos para abordarlo a ese nivel preventivo de manera temprana, la verdad es que el problema nunca lo vamos a poder solucionar suficientemente. Nosotros siempre decimos, persiguiendo el delito no tenemos ninguna opción más que llegar segundo, porque el que persigue siempre llega segundo. La forma de adelantarnos al delito es prevenir, y prevenir también es reinsertar a las personas que ya sabemos que cometieron delitos, que podemos investigar por qué lo cometieron y implementar programas efectivos en la reinserción social. Entonces, movernos desde una persecución simple a una persecución más compleja, con mayores capacidades para poder investigar crimen organizado, eso sí hay que hacerlo, pero que eso no es más recursos, sino que es mejor capacidad, y movernos hacia los extremos, hacia una reinserción más efectiva y también hacia una prevención temprana de los factores de riesgo
que evite los factores de riesgo, que contrarreste los factores de riesgo que están haciendo que jóvenes inicien carreras delictuales. Claro, porque sabemos que las respuestas únicamente punitivas en ningún caso dan resultado a esta problemática que enfrenta nuestro país. Te queremos agradecer el tiempo y la posibilidad de discutir en torno a este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Viviana, y muchas gracias.